Bienvenidos a Edison Theological Seminary. Esta mañana vamos a cubrir el tema de Misión en Transformación, que es el curso EM502. Es un curso que tiene que ver con teología de misiones y la transformación que las misiones han tenido durante los 6 periodos que hemos vivido, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia postmoderna o emergente. Antes que nada, me gustaría compartir con ustedes los capítulos que van a estar leyendo, eh, pues para que no caigan en estado de pánico. Tienen que ver que vamos a estar leyendo del libro de Misión en Transformación por David Busk. Es el libro que ya se le envió electrónicamente a ustedes. En los capítulos que vamos a ver este semestre son capítulos 5 al 10. Ustedes son responsables solamente de los capítulos 5 al 10. Claro está. Ya después ustedes entregan su examen final. Y el modo de lectura, pues tenemos un horario tentativo que cambia, ¿verdad? Es requisito ustedes ver este video y las otras cosas y enlaces que nosotros vamos a poner. Lo más importante es que no se atrasen y sigan para adelante. Y esta es la clase de hoy día, como ustedes pueden ver. Este es el libro que ya fue enviado electrónicamente, Misión en Transformación. Y el contenido que vamos a hacer en este primer video, vamos a obtener las primeras 2 clases y el segundo video va a tener que ver con los últimos 3 paradigmas. En esta mañana va a ocurrir Missio Dei hasta el paradigma católico del medioevo. Y el famoso teólogo líder de la iglesia, John Stott, escribió algo muy importante. Dice, si la iglesia que no está envuelta en misiones es culpable de apostasía. Yo no sé qué opina usted de esto, pero este es un statement que es bien profundo. ¿En qué está envuelta esa iglesia? En crecimiento, en danzas, en atraer más gente. Y lo primordial en nosotros es las misiones y lo demás es secundarios. Entonces vamos a ver que para entender las misiones tenemos que entender que las misiones han sido interpretadas de 4 maneras en la historia. En primer lugar, pues tiene que ver el concepto soteriológico. En otras palabras, viene del griego soteros, que significa salvar. Pues el énfasis de la iglesia primitiva fue basado en Juan 3:16, donde el énfasis es salvar almas. Y otra manera de interpretar las misiones tiene que ver con el sentido cultural, o en el sentido de introducir la cultura occidental a las colonias, en el caso de España cuando colonizó las Américas. También simultáneamente la cultural y la eclesiástica van juntas, porque en la eclesiástica pues se expandió la iglesia católica, igual con la cultura. Y la última manera de entender es lo soteriológico histórico, que el mundo será transformado por un evento cataclísmico, el retorno de Cristo. Entonces vemos que después de la Primera Guerra Mundial, que fue algo catastrófico, apocalíptico, porque todo el mundo se vio envuelto en una guerra, fue una carnicería. Entonces la iglesia se tuvo que reunir. Y Barth, que fue uno de los teólogos más influyentes del siglo pasado, introdujo un concepto, el concepto de Missio Dei. ¿Y qué es Missio Dei? Pues eso lo agarraron en otra reunión y la amplificaron en la conferencia de Willingen. Missio Dei, que en latín es misión de Dios, se desarrolla el concepto donde el Padre envía al Hijo, o el Hijo se encarna. El Hijo cumple con su misión, ¿verdad? Y le dice a los discípulos, vayan y esperen en Jerusalén hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Y como vemos en el libro de Hechos también, es el Espíritu Santo que capacita, que purifica y capacita y envía a la iglesia a expandir el reino de Dios.
Por lo tanto, la misión no es una actividad de la iglesia. La misión es una actividad trinitaria. Porque las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, participan en la obra misionera. Es una expresión natural de Dios. Y ya durante la década de los 70, el concepto siguió agarrando más forma. Porque Agar, que es un teólogo muy importante de los años 70, agregó que las misiones no es una actividad primaria de la iglesia, sino uno de los atributos del Dios misionero. Moltmann, que fue otro muy influyente teólogo, dice, no es la iglesia que tiene una misión que cumplir en el mundo, es la misión del Hijo y el Espíritu Santo a través del Padre, y esto incluye a la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia existe porque hay una misión y no viceversa. Por eso digo que ¿para qué tenemos nuestras iglesias? Para que se llenen, para hacerle mantenimiento o para desarrollarla apropiadamente. Entonces, Schumacher en los años 70 también, como ustedes pueden ver, en los 70 hubo mucha actividad teológica conforme a las misiones. Dice, la misión es trinitaria, eso es verdad. También es cristológica, porque eso define cómo nosotros presentamos a Cristo a la sociedad. Es neumatológica, porque cambia nuestro sentido del Espíritu Santo, donde muchos interpretaron el Espíritu Santo como algo emocional, como manifestación de la glosología, las lenguas y los otros dones. Nosotros interpretamos la neumatología. Vemos al Espíritu Santo capacitando al creyente, purificando. ¿Para qué? Para transmitir esta cristología al mundo. Y a la misma vez, pues eso cambia nuestra forma como nosotros hacemos iglesias. Y algo importante es de que las misiones van más allá de plantar iglesias o salvar almas. Incluye la participación de Dios en la lucha sobre el mal y las injusticias del mundo. Y eso es algo profundo. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto histórico presente, donde estamos viviendo una incomodidad social, donde estamos viendo cómo se están quemando ciudades, hay un movimiento en contra de la policía, ¿verdad? Entonces nuestra labor como misionero, pues no es marchar apresuradamente sin mirar cuáles son los valores de los movimientos que están protestando. Un ejemplo le voy a dar. Black Lives Matter. Nosotros creemos que todas las vidas son importantes, no solamente la de los negros. Todas. Black Lives Matter, ellos mismos admiten en su website que son marxistas. Marxistas son anticristianos. Es una filosofía de la vida materialista. Entonces no podemos apurarnos, ir y marchar y protestar de ellos. Sí, participamos en contra de la injusticia, en contra de esos agentes que se excedieron en el uso de la fuerza, y queremos reforma y queremos cambios, ¿verdad? Y participamos en la obra de la destrucción de las obras del diablo. Entonces no es suficiente crear iglesias. Quiero que vean ustedes que los paradigmas de la iglesia han ido cambiando a través de las épocas. No siempre ha sido el mismo molde. Para que ustedes vean ahí, la iglesia ha pasado por 6 periodos de misiones. Como mencionamos anteriormente, la iglesia primitiva, pues ellos adoptaron un modo apocalíptico. La venida de Cristo era inminente. Solo había que predicar este evangelio a toda criatura porque el Señor venía. Y los apóstoles entendieron que Cristo vendría en el periodo de sus vidas. Por eso el apuro. Al retardar la venida de Cristo, la iglesia de los padres de la iglesia griega helenística, pues adoptó Juan 3:16 como método. Y después, más adelante, con el desarrollo de la iglesia católica, que dominó casi 900 años de la historia, desarrolló un paradigma basado en Lucas 14:23, ¿verdad? Que tiene que ver con meter a la gente con la fuerza
a la fe, donde ellos pensaron que el reino de Dios era de iglesia y no lo es. Y después vemos cómo cambia. Hay una reforma dentro de la Iglesia Católica y se desarrolla la teología protestante y misionera. Y cómo esto fue cambiando durante la época modernista, que fue de los años 1800, 1900, 2000. Y hoy en día, donde estamos nosotros, este es nuestro contexto histórico. Estamos en un periodo totalmente emergente. Entonces, cuando usted haga su asignación, cuando usted haga su exégesis de los textos bíblicos, un par de cosas que usted necesita tener en mente. Número uno, sus ideas, sus principios, sus conclusiones teológicas. Pues todo está condicionado dependiendo en qué parte de la historia usted está viviendo. Sus opiniones no son las mismas de un cristiano que vivió en los años 1900, 1800, en el año 100. Está condicionado por los eventos, está condicionado por su sexo, si es hombre o mujer, por su estatus, si está casado o divorciado, el nivel de educación que usted tiene. Todo eso influye en la forma como usted interpreta la palabra, su condición social. Si usted es laico, profesional, su personalidad. Hay personas que son extrovertidas, hay personas que son introvertidas. Todo eso tiene que ver cómo usted ve las escrituras. Su cultura. ¿Qué raza es usted? Si es negro, si es chino, si es latino, si es blanco. Es una mezcla de todos. Eso tiene que ver mucho cómo usted interpreta la palabra, ¿verdad? Su experiencia mística no se puede negar. La experiencia no se puede negar, porque el cristianismo es una fe razonable, pero a la misma vez incluye el elemento de la experiencia. Entonces, el nivel de su experiencia mística tiene que ver mucho de cómo usted interpreta la palabra y la cultura y la época. Entonces, las recetas que nosotros publicamos, no crean que son recetas que van a durar 1000 años. A lo máximo 60, 70 años. Y después vendrán otros que van a tener que condicionar lo que han aprendido de acuerdo a su tiempo, ¿verdad? Un teólogo muy bueno, Kuhn, y es de tendencia católica, pero es un teólogo muy bueno, escribió lo siguiente. Dice que los cambios que han ocurrido en la teología misionera reflejan los cambios doctrinales, y estos cambios se ven reflejados en los cambios de época a época y de la manera como la palabra es interpretada. Entonces nuestra meta es aprender cuánto nos acondicionan los elementos que hemos mencionado. Y pues, ¿qué les puedo decir? Hay cosas que empiezan pero no acaban abruptamente, sino que están entrelazadas. Y eso tiene que ver con la transformación de los paradigmas. Les quiero dar un ejemplo cómo los paradigmas son transformados, porque esta es la esencia de la clase. No solamente describir cómo la iglesia ha cambiado en su forma de interpretar las misiones, sino que nosotros como seres humanos, como creyentes, todos nosotros venimos con prejuicios. Hay que ser honestos, hay que ser transparentes. A uno no le gustan los negros, a otros no le gustan los chinos, a uno no le gustan los peruanos o los centroamericanos, a otros no le gustan los americanos blancos, a otros no les gustan servir en sitios difíciles o entrar a los barrios peligrosos, solamente le gusta tener iglesia en los barrios. Entonces, todo esto son prejuicios que nosotros traemos naturalmente al Evangelio. Entonces, vemos en las Escrituras cómo Dios saca todas esas cosas para capacitarnos, para ministrar efectivamente donde Dios nos llame. En el caso de Pedro, el apóstol Pedro, pues él era un judío tradicionalista, observaba todas las reglas de pureza, no se mezclaba con los gentiles. Lo que hacía él era correcto. Hechos capítulo 10 nos muestra cómo él tuvo una visión, un trance, donde dice que del cielo descendió como una jaula y tenía todo tipo de animal cuadrúpedo, y pues oye una voz que le dice: levántate, cocínalo y cómetelo. Y Pedro en la primera ocasión dice:
de ninguna manera, porque yo jamás he comido nada impuro, muy inmundo, y usted se preguntará qué tiene que ver esto con misiones. Bueno, y Dios se está comunicando con su siervo en una manera que él va a entender y después va a entender. Y Dios le dice: lo que yo he limpiado, no lo llame esto impuro. Entonces, esto sucedió 3 veces. Léanlo en Hechos 16. En otras palabras, en la primera, Pedro dijo: pero la ley dice que yo no puedo comer ni mal impuro. Viene la segunda visión y viene la tercera visión. Entonces, versículo 17 dice que Pedro se quedó perplejo, pensando en el significado de la visión. Y mientras él meditaba, versículo 19 dice: el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te van a venir a buscar. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Entonces, ¿quiénes vinieron a buscarlo? 3 hombres que vinieron de la casa de Cornelio, obviamente gentiles. Y pues ahí vemos, si Pedro no hubiese tenido esa visión, no hubiese ido como un gentil, ni mucho menos a la casa de un gentil. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, había mucha gente reunida. En el versículo 28 dice: ustedes saben que no es lícito, no me es permitido para un judío asociarme con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Ahí viene la transformación de los paradigmas, transformación de los prejuicios. Dios estaba tratando con un tradicionalismo legalista. Pedro no podía ministrar a un gentil al menos que Dios no lo hubiese mostrado. Y pues como ustedes pueden ver, el resumen en el versículo 34 dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Antes del Señor usar a Pedro, pues tuvo que mostrarle sus prejuicios. Y así vemos cómo son transformados los pensamientos a gente que nosotros hemos llevado a servir a Past Relief. Hemos visto que la gente mantiene su distancia cuando viene un mendigo. Muchos huelen mal, muchos son loquitos, muchos parecen violentos, muchos dan miedo. Pero Dios necesita cambiar esas barreras que nosotros tenemos para ministrar efectivamente donde el Señor nos ha llamado. Esto nos lleva pues al paradigma misionero durante la Edad Media. ¿Por qué? Porque es un periodo importante en la iglesia. Fue aproximadamente del año 600 a 1500. Para que lo mantengan en mente. Son casi 900 años, empezando con el papado de Gregorio el Grande y durante el surgimiento del Islam, y concluye con la caída de Constantinopla. Constantinopla era la capital oriental del Imperio Romano, en lo que hoy se conoce como Turquía. Y durante estos 900 años, Europa fue cristianizada. Todos leían su Reina Valera o King James Version. Todos fueron asimilados por el desarrollo de la Iglesia Católica. La Iglesia romana era dividida en 2, la oriental y la occidental. 2 tendencias diferentes, porque la teología bizantina hace énfasis en la preexistencia de Cristo y sus orígenes, mientras la Iglesia latina pone énfasis en la muerte vicaria de Cristo. Entonces, es una gran diferencia. También vemos la relación que tiene el Estado con la Iglesia. Ellos tienen un Estado donde una relación mutua, donde la Iglesia bendecía al Estado y el Estado proveía protección a la Iglesia. El que era enemigo de la Iglesia era enemigo del Estado. En ese lado, en esa forma, pues el Estado era comisionado por la Iglesia para imponer protección, para mantener las reglas y sobre todo para tratar con todo aquel que esté en contra de la Iglesia Católica. Vemos expresiones de cómo de una iglesia pequeña, que fue la primitiva, se transformó en una iglesia opresora. O sea, no solo paganos, sino también judíos, herejes y cismáticos no tendrán parte en la vida eterna. Y Bonifacio VIII declaró que la espada temporal como la espada espiritual habían sido confiados
a la iglesia. Y de con acá, Cristo nos manda a nosotros a usar la espada para evangelizar. Imagínense ustedes. Todas esas son aberraciones, pero así ellos miraban las cosas. No, no es fácil, familia, no es fácil. Entonces vamos a seguir. El colonialismo, la época del colonialismo, ¿qué pasó? Cuando vinieron los conquistadores a las Américas, vinieron con un cura, el cura venía con su cruz, donde ellos entraban y conquistaban pues a la población, los obligaban por la espada a bautizarse y a recibir nombres cristianos. En vez de Atahualpa, ahora te llamabas Juan. Y si adorabas una diosa, pues ahora adoras a la Virgen. Y donde tenían sus centros de adoración, pues construyeron sus iglesias. Por eso cuando usted visita los pueblitos en los Andes, usted va a encontrar una plaza y en esa plaza siempre está la municipalidad y está la iglesia, porque la iglesia es símbolo, ¿verdad?, de poder, igual con el municipio, tienen una relación mutua. El colonialismo pues, tuvo sus aspectos feos. El número uno fue los esclavos. Todo con la bendición del Papa. Entre 1783 a 1793, un periodo de 10 años, más de 300.000 esclavos fueron llevados a las Américas. Entonces, la actividad misionera se llevó por comisión autoritativa. No tiene bases escriturales. Es una vergüenza y un ojo morado para nuestra fe. También quiero mostrarles algo positivo, ¿verdad?, que pocas veces se habla. Los monasterios, el movimiento monástico, el monasticismo. Según Richard Niebuhr, gran teólogo metodista, dice que solo el monasticismo salvó a la iglesia del conformismo y de la pérdida total de su visión y misión. ¿Por qué? Porque fueron centros culturales, se mantuvo la cultura. Ahí fueron donde los escribas copiaron la Biblia, donde se mantuvo la espiritualidad y donde se preservó la civilización. Entonces, los monasterios eran centros de capacitación y el mundo se consideraba como algo corrupto y el monasterio era visto como un escape del mundo para mantenerse puro. Y pues aún así este carácter antimisionero preservó el concepto de purificación. Muchos se hicieron famosos por el tipo de ascetismo que practicaban. El ascetismo pues es la privación de los placeres. Muchos hicieron votos de pureza, de abstención, votos de pobreza. También vemos a un personaje gigante en esa época, fue San Benedicto, porque él desarrolló una espiritualidad, aunque sea católica, es muy interesante. Su influencia se expande por 6 siglos y han existido más de 40.000 monasterios. En casi todos pues se hace un estrés en el voto a la pureza sexual. Eso es bueno para todos, ¿verdad? Hacer un voto de celibacia hasta que usted se case. El voto a la pobreza. En un mundo capitalista esto es algo difícil, pero hay que estar conforme con las bendiciones del Señor. Y el Señor va a proveer. Usted no tiene que amar el dinero. Y el voto a la obediencia, ¿verdad? Abandonaron su derecho a la libertad. El movimiento benedíctico fue algo de mucha influencia. Hasta que llegamos al texto que los teólogos católicos utilizaron para comisionar al Estado para que hagan misiones. Lucas 14:23. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar. Y dijeron: mira, acá dice oblígalos a entrar. Pues la espada es algo espiritual. Vamos a imponer nuestra fe a todos los sitios donde nosotros podamos entrar. Entonces la iglesia forzó la conversión y bautismo de paganos y judíos. Esto dio justificación al colonialismo y a la cristianización y asimilación cultural de las Américas. Bueno, ¿qué se puede decir? Romanos 8:28. Todo obró para bien. Destruyeron civilizaciones,
practicaron el sincretismo y prácticamente se perdió el paradigma griego de Juan 3:16. Qué lástima, pero esa es la historia. La iglesia pasó de ser una secta acosada a una entidad opresora, usando la Santa Inquisición como un método de aniquilar toda oposición. Y se perdió todo el vínculo. Este es algo muy importante entre el cristianismo y el judaísmo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, pues, tiene sus raíces en el judaísmo. Nosotros como creyentes del Nuevo Testamento no somos autónomos, no somos sin ley. El Antiguo Testamento no lo podemos tirar a la basura. Muy importante para el exégesis del Antiguo Testamento. ¿O acaso los 10 mandamientos ya no son vigentes? Siguen vigentes. La cuestión es de que en Hechos capítulo 15 todas las reglas que existían de pureza fueron reducidas a 4. Ustedes lo pueden leer en sus Biblias, Hechos 15, donde Pedro estaba liderando la reunión. Y le dicen, bueno, a lo que los gentiles se abstengan de comer animales ahogados, que se abstengan de comer sangre de animal, que se abstengan de comer comida dedicada a los ídolos y que se abstengan de inmoralidad sexual. Y todo lo que viene con eso. Cristo ya lo había reducido a 2. Amarás a Dios y amarás al prójimo, ¿verdad? Y ya después viene Pablo, pues, y desarrolla la teología del amor, que si tú amas, pues, vas a cumplir todos los mandamientos. Entonces, no podemos ser cristianos sin contexto histórico. Hay elementos judíos. A medida que ustedes leen los evangelios, están repletos de expresiones en el Antiguo Testamento. No entender eso es no entender el Nuevo Testamento. La iglesia desarrolló una íntima relación entre el trono y el altar. Por eso ustedes ven, pues, cuando se corona un rey, pues usted ve a un sacerdote, le pone la autoridad de Dios sobre él. ¿Cuál es nuestra relación de la iglesia protestante con el Estado? Pues nosotros no tenemos una relación íntima, es una relación de sospecha. Podemos cooperar en ciertas entidades, pero en otras no. Somos la voz de conciencia con el Estado. Siempre listo para decir, ¿sabes qué? No te es lícito hacer esto. Siempre dispuestos a pelear contra la injusticia. Y vamos a ver. Regresamos a lo que viene a ser el paradigma misionero de la Reforma Protestante. Fue algo magnífico. En el 1517 vino un monje humilde que se llamaba Martín Lutero, ¿verdad? Alguien que tuvo una experiencia rara, pero la tuvo. Que regresando del Vaticano, un rayo lo tumbó de su carro y él sobrevivió y dijo, no, de ahora en adelante te voy a servir, Señor. Y vemos que este monje, Martín Lutero, muy dedicado, entró a un monasterio y en ese monasterio desarrolla su espiritualidad. Vemos que entiende muy bien la pecaminosidad que tenemos entre nosotros y cómo los sacramentos no eran suficientes para bregar con la culpa que eso traía sobre uno. Entonces Martín Lutero es una figura gigante en la Reforma. Lo más principal es de que Lutero, siendo doctor de teología, llega a sus conclusiones teológicas, ¿verdad? Inconforme con su contexto histórico, inconforme como el Papa estaba vendiendo las indulgencias para recaudar fondos para construir la Basílica de Pedro, inconforme con las otras prácticas del papado, pues él escribe una tesis de 95 puntos y los cuelga en la puerta, o los clava en la puerta de su iglesia.
¿Por qué lo clavó? Porque en esa época, como no existía textos, no existía TikTok o no existía Facebook, esa era la manera de participar en debates, esperando que alguien pues se siente con él para discutir. ¿Qué sabría él? Que alguien se llevaría ese papel o lo copiaría, fue directo hasta el Papa y pues eventualmente fue excomulgado. Y allí es donde Lutero es secuestrado por unos duques alemanes. Y esos duques alemanes lo escondieron en una torre por 2 años porque el Papa lo había mandado matar. En esos 2 años, pues Lutero tuvo acceso a los manuscritos no originales, copias de los originales en griego y al texto masotérico del hebreo y lo tradujo al alemán. Y ahí es donde llega su famosa confesión de que nosotros somos salvos por fe y no por obras. Pero estos son temas que vamos a cubrir en el siguiente video. Así que cualquier pregunta, se comunican con nosotros, tienen nuestro correo electrónico. Nos estamos acomodando a los tiempos. Entendemos que no podemos tener una clase por el COVID-19, pero para adelante, estudiantes que por algo se están preparando. Dios los bendiga.